buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Una semana más aquí en Prinside Podcast. Hoy, como todas las semanas, estamos contentos, felices de estar nuevamente en un capítulo más. Vamos a saludar primero a Augusto Ayesta, que sigue por Madrid congelándose con cambio de hora, aunque ya no tan congelándose, ¿no? Porque ya entramos en primavera. Augusto, ¿cómo estás? Muy bien, ahí, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Sí, ya cambiamos de hora, tenemos una hora más, ahora son 7 horas de diferencia, pero ya estoy en Polito porque está cambiando poco a poco el clima. Igual tengo calefacción prendida, así que el calor nos lo dan ustedes, nuestra pequeña comunidad de Prince Eye Podcast. Y estamos muy contentos, efectivamente, porque hoy tenemos un amigo acá que conozco desde hace años, cuando Twitter era Twitter, ¿no? Ya por el 2008, 2009, cuando era Sí, pues un sitio chévere. con tanto hígado como hoy, que es X. Estamos con Germán Martínez, seguro la gente digital del Perú, de Lima, lo conoce, ¿sí? Y nos va a hablar, vamos a conversar con él sobre inteligencia artificial, ¿no? Pero de forma clara, de una forma simple, sencilla, para que todos podamos entenderla cada vez más y cada vez mejor. Germán es además un experto digital, es gerente de producto en la Red Científica Peruana y tiene más de 15 años de experiencia liderando proyectos de innovación. Ya en el blog van a ver su biografía completa y todo lo que ha hecho Germán. Bienvenido, gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias a Augusto May, encantado de estar acá. Como dices tú, nos conocemos desde que Twitter era bacán, ¿no? O sea, desde que Twitter era, En un era, lugar era un espacio feliz. tranquilo para conversar. Desde que Twitter era chévere. Sí, Sí, es verdad. Y vamos a hablar sobre las habilidades de comunicación en la era de la inteligencia artificial, porque se habla mucho de la inteligencia artificial, hay unos que la satanizan, que dicen que nos va a reemplazar con estas innovaciones para generación de imágenes de ChatGPT. Ya vi varios reels y posts en TikTok que decían, es la muerte de los diseñadores gráficos, ¿no? Prepárate. Entonces, a ver, hay temor, hay emoción, hay diversión por un lado, pero vamos a hablar realmente de las cosas que se necesitan. Entonces, y Germán, tú conversas, tú hablas sobre comunicar con claridad. ¿A qué te refieres con comunicar con claridad en este contexto de la IA, de los asistentes, de los agentes, de la automatización? ¿Por dónde vas ahí? ya, mira, es un punto muy interesante que me gusta mucho mencionar. Primero, empecemos con el tema de IA, y que estamos hablando de un subconjunto pequeño de IA que es la IA generativa, ¿no? La IA puedes ponerla desde chat GPT hasta autos que se manejan solos. Entonces, cuando tú Ujú. haces un narrow down a este espacio de IA generativa, eh, es un cambio de paradigma muy grande porque es la primera vez que podemos comunicarnos con una computadora en nuestro idioma. Eh, antes de esta revolución, la única forma que teníamos de hablar con una computadora era mediante un lenguaje de programación, ¿no? O sabías JavaScript, o sabías Python, o alguna de esas cosas complejas, y no había otra forma de comunicarse con esa computadora. Hoy eso ha cambiado. Hoy la computadora te entiende cuando le hablas en español o en inglés. Bueno, en el idioma que prefieras. Eh, y es una cosa bien interesante porque dentro de los proyectos que he llevado, las asesorías que he dado, me doy cuenta que las personas que lo usan mejor o que usan mejor esa tecnología es la gente que está más acostumbrada a conversar y a comunicarse. Entonces, me parece bien paja porque es como una habilidad perdida, ¿no? O sea, nosotros, eso de tomar un café con los amigos, salir a conversar, es una cosa que se había perdido en el tiempo, pero que está, me parece, volviendo para conversar ahora con un robot. Y mientras mejor converses, mientras mejor puedas llevar esa conversación, mejores resultados tienes con esa tecnología. O sea, para hacer buen uso de la IA, necesitamos mejorar, optimizar nuestras habilidades comunicativas. Eso es lo que sostienes. Sí, sí, porque estás usando el idioma. Es la primera cosa, es tu idioma para comunicarte con una máquina. Entonces, si lo usas mejor, mientras mejor lo uses, mejores resultados vas a tener. Ujú, ujú. Interesante, no Sí, me había puesto a pensar en eso. Y tiene sentido. sí, sí, tiene muchísimo sentido. Yo no lo había visto así, Germán. Yo lo había visto.
y justo también lo converso con mis alumnos y les digo, a ver, chicos, chicas, en la clase de hoy les decía, ustedes tienen que conocer cosas, tienen que saber cosas, porque si ustedes se sientan delante de la IA, yo les digo, y yo estoy feliz que usen la IA, le digo, pero yo quiero que la usen bien. Entonces, si ustedes se sientan donde una IA al frente le dicen, hazme un plan de comunicación, así, de buenas a primeras, para un mouse. O sea, el chat GTP o lo que usan se va a ir por las ramas, va a volar, va a alucinar, todo. Pero si Ujú, ustedes les dicen, hazme un plan de marketing de contenidos para esta etapa del customer journey, ¿no? Del consumidor, con este formato de contenido, AIDA o todos los que hay, ¿no? Y tú eliges, vas dándole camino. Entonces, ujú. efectivamente, hay que conocer cosas, tener experiencia, creo, y saber comunicarte. Sí, 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 me parece que eso es crítico. Además, hay una cosa que es bien interesante a nivel de esa comunicación, ¿no? O sea, em, nuestro cerebro, cuando empezamos a hablar en nuestro idioma con algo, sea una máquina u otra persona, asume en el fondo que es otra persona. Y eso también puede llevar a errores con Noia, con una IA. ¿Por qué? Porque cuando yo converso con ustedes, por ejemplo, aquí, yo sé dónde estoy, ustedes saben quién soy yo sé quiénes son ustedes. Pero si converso con una IA, todo este contexto que entra por otros sentidos, la IA no me está viendo, no sabe dónde estoy, no sabe muchas cosas, no sabe qué trabajo, no sabe en qué trabajan mis interlocutores. Entonces, todo ese contexto no está. Entonces, también es parte integral de la comunicación y hay que hacérselo saber cuando hablas con ellos. Como que hacer contarle el contexto, que es algo que los humanos podemos sacar nada más de simplemente estar ahí, la IA todavía no lo tiene. Y creo que es crítico para una conversación también. O sea, ¿tú crees que la IA ha llegado para ayudarnos? O sea, evidentemente nos facilita la vida, pero también hay esto que decía Augusto de una satanización de la IA, ¿no? Que nos va a reemplazar, que la está sesgando nuestra creatividad. ¿Cómo podemos combatir con eso? Uy, eh, yo creo que es un cambio tecnológico tan grande como fue en Internet. Eh, Como empezamos conversando, cuando Twitter era chévere, estamos haciendo proyectos web, en algún momento, en el 2007, 2006, la web todavía estaba creciendo a una velocidad y no tenía la magnitud que tiene hoy. Cuando vi ChatGPT hace un poco más de 2 años eh, y empecé a ver la adopción que tenía, las herramientas que aparecían con esa IA generativa, me sentí de nuevo en esa época. Entonces, se escucha un poquito lo mismo que se escuchaba en ese momento, ¿no? Ahora que todo cambia, se van a perder habilidades, se van a perder... eh, y eso es verdad, o sea, la tecnología te cambia la forma de pensar. Por ejemplo, cuando yo era chico me sabía, no sé, pues 35 números de teléfono. Ahora sé dos de memoria, es bastante. Eh, Y eso. claro. Entonces, volviendo al tema de creatividad, ¿no? Ahora, como herramienta de creatividad nos ayuda mucho, eh, porque es para mí como un sparring con el que conversas, con el que te ideas, puedes ir dándole vueltas a tus ideas. Eh, También se puede utilizar mal. Podrías decirle, como dice Augusto, ya hazme un capítulo, un libro que hable sobre esta cosa de acá. Punto, entra, copio, pego y está algo que no tiene contexto, sentido, no tiene humanidad. Eh, ¿Reemplazará trabajos? Me imagino que como toda tecnología, sí, ¿no? Ya se está viendo eh, IA generativa en call centers hace tiempo, ¿no? Ya no es un IBR, eso de marca 3 para, no, y ahora es una conversación fluida que te va, es con un robot que te va llevando, pues, por una respuesta a tus consultas, ¿no? Mm, de acuerdo, está interesante eso. Sí, 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 es verdad. Incluso ponen a veces a conversar a dos IAs eh, y tú pareces pues que estás escuchando a dos personas, a una operadora y a un cliente o a dos operadoras haciéndose consultas y, y totalmente natural, ¿no? Claro. Para seguir ahí ahondando en el tema de cómo la postura que tomamos frente a estas tecnologías, eh, la IA ha venido al menos en términos, creo yo, de cobertura mediática, de noticias, veo mucho que hacen temblar a Google, ¿no? Porque antes
antes queríamos algo y esa famosa frase de Google it, ¿no? Googlealo. Ujú, A ver, hoy en día, pues, buscamos algo y hasta yo lo hago, a veces prefiero que la IA me dé mi resultado ya procesadito, ¿no? ujú, Conectada a internet, obviamente, con fuentes y todo, y me evito buscar en Google, en revisar, porque quiero algo más rápido y algo ya pues más o menos filtrado. ujú, Cuando estábamos hablando del reinado de Google, decían algunos estudiosos que parte de nuestra memoria, y va atado a lo que dijiste, el ejemplo del teléfono, dejábamos espacio libre en nuestra memoria porque Google hacía pues de una memoria pues ahí como un USB, ¿no? Donde ujú, enganchábamos. Con el tema de la IA, hace algunos días he estado leyendo que produce o que podría producir un sedentarismo cognitivo, es decir, perder esta capacidad para estar atentos, para resolver problemas, para idear, para ser creativos, o sea, todos estos procesos, esos procesos mentales. ¿Cómo la ves tú? O sea, ¿nos va a volver flojos mentales o Bueno, ya qué? TikTok hace lo suyo también, ¿no? sí, 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 sí. Definitivamente tiene la capacidad de volverte flojo mental. Es una herramienta, es decir, tú puedes agarrar un libro, subirlo y pedir un resumen. Eh, Vas a tener el mismo conocimiento, la misma digamos, profundidad que podrías sacar de leerlo, no, pero te toma 5 minutos. Entonces, en algunos casos, para algunas cosas, seguramente nos haga más flojo. Ya queda en nosotros, me parece, eh, digamos, cultivarnos como seres humanos. Respecto a tu pregunta de Google, o sea, a tu tema de Google, me parece crítico ese tema. Mi postura no es muy mainstream en relación a la búsqueda. A mí no me gusta la búsqueda con IA. Mm. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, si quiero saber cuánto tiempo tengo que poner un huevo duro a hervir, le pregunto al AI porque no me preocupa. ¿Ok? Pero si tengo que hacer una investigación, o si tengo que hacer algo que sea un poco más profundo, me preocupa mucho eh, al menos dos o tres cosas. Déjame ordenar las ideas. La primera cosa que me preocupa, sin ningún orden en particular, es que no sé cómo la IA elige las fuentes que elige. Sí. ¿Cuál ¿Ok? es la Eso tiene un corolario, jerarquización? ¿A eso te claro, sí. refieres? Claro, y esto tiene un corolario que no sé qué fuentes deja fuera. O sea, no tengo idea qué fuentes no está tomando en cuenta para la respuesta que me da. ¿Ok? Cuando tú buscas en Google, puedes irte hasta la página 40 resultados y ver, o buscar en Google Scholar. O sea, tienes un montón de opciones para buscar fuentes a profundidad. La IA no es transparente en eso. Eh, el segundo punto es que la IA tiene alucinaciones de todas formas, sea un porcentaje muy chiquito, las tiene. Eso implica que tienes que estar revisando las respuestas y cada una de estos números que te da. Por más que sea pequeño, ¿no? Si es una cosa que es un informe académico, una cosa de cual depende de un negocio, no puedes simplemente confiar en que eso es y utilizar. Eh, entonces tenemos el tema de las fuentes que no están, y la tercera es un poco más psicológica, ¿no? La IA te responde con tanta autoridad que tú le crees. Este, que Es también tiene que ver con verdad. el tema de comunicación, ¿no? Esto es Es interesante, ¿no? Porque verosímil. porque hay mucha gente que está haciendo su desk search a través de IA y carece absolutamente de fundamento científico, ¿no? O sea, sí, hay un montón de respuestas válidas, sea los prompts que le mandes, pero no hay esa sustancia que tiene la investigación científica como tal. Claro, o en todo caso todavía no está, porque podría Mm, llegar ahí, pero hoy me preocupa eso, a mí me preocupa que están, sobre todo qué fuentes deja fuera. ujú, Por ejemplo, la IA que tiene acceso a Internet no tiene acceso a fuentes que están bajo un paywall. ujú. Entonces, el otro día está haciendo investigación, por ejemplo, y me decía, oye, no puedo entrar al MIT Sloan porque no me deja, ¿no? Y Claro. mejor me voy a ir al, no, o sea, no, me dijo otro blog que no conocía, pero poco más me dice Rincón del Vago, una de esas, ¿no? O sea, eso se sintió, es decir, eh, referencia tan vintage, por cierto, este, se sintió que, oye, no puedo entrar, no puedo leer Harvard Business Review, no puedo leer MIT, buscaré en otro lado. Y ese no puedo leer esas fuentes, digamos, interesantes, válidas, que esta IA no encuentra o no puede.
no puede manejar, no solamente porque sean de pago, sino porque muchos publishers no dejan que llegue Claro, acceda a hay todo un ellos. conflicto, hay un, ¿no? Claro, Un conflicto ya llevado al ámbito legal, ¿no? claro, entonces ese Entonces, sesgo eh, es bien fuerte. Es sí, interesante. Voy a sí, decirles a mis alumnos de tesis que no se pierdan este episodio, ¿no? Porque hay mucha gente que haciendo su investigación y su fuente es IA, ¿no? Cuando pasamos al Turnitin tenemos 95% de IA y entramos en un Ujú, problema grande, ¿no? claro, claro, claro. claro, definitivamente. Oye, Germán, y tú que estás así metidísimo en este tema, ¿ya? ¿Cuáles son los errores que como usuarios más frecuentemente cometemos al usar la IA? Además de creerle, ¿no? Que ya lo dijiste. Mm, a ver, hay un primer error, bueno, más que un error es como hay un paso de usuario súper básico a usuario, digamos, medio, que es pasar de preguntarle a conversar. Muchas veces lo que haces es, le haces una pregunta, ya que, como les decía hace un ratito, ¿no? Quiero hacer un huevo duro, ¿a cuánto tiempo, ¿no? ¿Cuántos minutos tengo que hervir? Me responde directamente, se acaba mi... Pero luego puedes pasar a hacer prompts más complejos, pero que igual tienen una respuesta, ¿no? Hay un siguiente paso que es empezar a conversar y empezar a crear una dinámica con la IA. Y con eso quiero volver al primer punto, de que es la primera vez que conversamos con una máquina en nuestro idioma. Antes, así como uno usaba un lenguaje de programación para programar en la computadora, hoy tú ya puedes programar en palabras. Tú puedes decir, quiero que seas este proceso. Uno, quiero que me des 5 opciones de idea de negocio, ¿no? Dos, para cada opción vas a preguntarme qué me parece que arranqué del 1 al 5. Tres, luego me vas a mostrar en el ranking en tal forma y vas a empezar a discutir conmigo bajo este esquema en cada una de ellas. Entonces tú básicamente la programas para seguir un procedimiento, ¿ok? Y luego empiezas a conversar con la IA. Entonces el primer, no voy a decir que es un error, sino que es parte de una evolución del uso de IA, es que pasas de preguntarle temas puntuales a tener una conversación con esta IA y empezar a, digamos, programarle, entre comillas, en tu idioma. Eh, el, ese es el principal problema. El segundo problema es no entender un concepto que es clave, y acá me pongo un poquito técnico, perdón, Augusto May, es que se llama ventana de contexto. Eh, la IA no tiene una memoria infinita. ¿Cómo funciona una IA? Lo que hace es, vamos a tratar de simplificar lo más posible, toma la conversación y cada vez que tú le escribes, le envías un mensaje, no le estás enviando solamente ese mensaje, le estás mandando toda la conversación para que ella relea toda y te responda. Y tú cuando le respondes, le vuelves a mandar toda esa conversación con tu respuesta, desde el comienzo, con tu respuesta, y ya lo lee y te responde. Entonces, Ujú. la memoria que tiene la IA para leer todo eso y responderte se mide en tokens. Un token es más o menos es similar a un pedazo de palabra, media palabra, tres cuartos de palabra. Pero digamos que es una palabra para simplificar. Entonces, digamos que tu conversación en general no puede tener más de, no sé, 1 millón de palabras. Y ahí cada IA tiene o maneja diferentes formas de optimizar su ventana de contexto. Por ejemplo, entendía que ChatGPT, no sé si lo sigue haciendo, pero lo que hacía era, cuando se volvía muy larga esta conversación, la resumía y conversaba sobre el resumen de la conversación. Es decir, no volvía a pasar uno por uno cada paso de la conversación, sino que convertía en un resumen y el resumen era el siguiente chunk que te pasaba para conversar. Otras herramientas como Claude, que es de Anthropic, lo que hace es, una vez que llegas a la ventana de contexto, dice, ya no tengo ventana de contexto para conversar. Gracias. Abre otro chat. Entonces, ese problema puede hacer que tú subas un documento muy grande o muchos documentos muy grandes y lo que está haciendo básicamente es darle demasiada información para que sea procesada por ese chat en ese momento. Y eso podría hacer que genere más errores. No sé si alguna vez eso pasó a ustedes, que suben un documento, le piden información de ese documento y te da cualquier cosa. Eso es Sí, claro. usualmente porque subimos demasiados documentos, no fuimos muy específicos en la pregunta,
pero más que nada tiene que ver con ese concepto de ventana de contexto. Eh, Ujú. Te diría que son los dos principales problemas que veo, bueno, fuera del tema de la búsqueda, ¿no? Entonces ahí hay que tener consideración con la IA y cuidado desde, a ver, queremos a veces llenarla de cosas para obtener la respuesta perfecta. De hecho, me ha pasado en algún momento, ya no, porque ya sí, ya no la relleno de cosas, pero sí, efectivamente, ahí hay que usarla pues digamos, medir las fuentes que vamos a meter en función al contenido que deseamos obtener como respuesta. De hecho, no, eso con Google Notebook me ha ido bastante bien al momento de subirle fuentes, ¿ah? Y con Perplexity también, incluso mejor que con GTP. Sí, creo que Google tiene la ventana de contexto más grande del mercado, si no me equivoco. Eh, Sí. pero sí. Una cosa que me ha funcionado a mí para evitar eso es, digamos, en tu ejemplo del plan de marketing o plan de comunicación para una empresa, abro un chat y converso sobre la empresa y una vez que tengo la información de la empresa, creo un documento de esa empresa y ese lo subo a otro chat. Digo, y esta empresa es la que quiero trabajar un plan de comunicación. Pues voy creando documentos previos en chat para luego crear otro nuevo para conversar en base a esos documentos ya creados. para evitar esa Entonces, saturación. Claro, divides en, en- sí, en pequeños compartimentos para luego, ya con resultados, usar como insumo los resultados. Ah, genial, sí, genial, sí. excelente. Tomen nota ahí de estos consejos que nos está dando, Me ha que nos está gustado dando la Fernando. frase que usaste que hay que ser considerado con la, con la IA. Sí, hay que ser considerados. Tiene límites también, tiene límites, ¿no? En Tienes que ese, decirle eso a tus alumnos, Teso, por favor. sí, igual es complicado, ¿no? Porque hay algunas cosas que pueden usaría para acompañamiento y hay otros que usan indiscriminadamente, por ejemplo, un tema de análisis, de alguna lectura. Y tú como profesor Ujú. te das cuenta de lejos, porque hablan con un lenguaje que ni Mario Vargas Llosa, y tú dices, pero esto no es normal, aquí está pasando algo, ¿no? Y cuando haces una pregunta de una palabra que tú sabes que no han usado, ya no saben Ujú. qué contestarte, entonces ni siquiera es que estén usando IA para enterarse, sino simplemente lo que decían ustedes hace un momento, que es un copy-paste, un copy-pega, pero ni siquiera me tomo el tiempo de nutrirme de esa respuesta que me ha dado, que creo que finalmente es para lo que se debe usar en distintos contextos, ¿no? En el contexto académico, en el contexto profesional. No sé si me estoy equivocando, pero esa es mi visión. No, estoy de acuerdo, está bien, es la idea, es una herramienta muy potente, hay que saber usarla. Eh, el otro día leí un estudio que decía algo así como que hace una prueba con alumnos, los alumnos que tuvieron acceso a ChatGPT para hacer para entender ciertas cosas, lograron mejores números que los que no tenían acceso, pero una vez que les quitaron ChatGPT, los que no tenían acceso lograron mejores puntuaciones que los que habían tenido acceso a ChatGPT, como que los había atrofiado algo el uso de ChatGPT a ese grupo de Estoy de estudiantes. Así que tener acuerdo y cuidado también vuelvo. cómo lo usamos. Estoy de acuerdo y vuelvo al principio a lo que dijiste al inicio de la conversación, ¿no? El tema de desarrollar las habilidades comunicativas, porque necesitamos habilidades comunicativas para Sí. comunicarnos con la IA también. Pero Y, imagínate y qué ahí raro también eso, ¿no? vuelvo. O sea, la IA es la que nos está haciendo conversar en vez de los humanos. Es una cosa Pero es que rarísima. Sí. estoy de acuerdo contigo, ¿no? Porque estamos en una época de la comunicación donde nos comunicamos menos, ¿no? O sea, las nuevas generaciones, yo tengo sobrinos que más o menos que tienen 18, 20 y mucho, y me mandan WhatsApp, cuando voy a visitarlos, me mandan WhatsApp para decirme, ya estás lista, pero si estás al costado mío, ven y pregúntame. Yo alucino, ¿no? Entonces, tengo otro sobrino que tiene 18 que le dije el otro día, te mandé un WhatsApp y me dijo, ¿quién lee WhatsApp? Y digo, ¿y qué Ah, sí. lees? Claro, es que ellos viven en Nueva York, entonces digo, pero ¿y cómo te comunicas? Yo extrañada, ¿no? Mm. Dice, por mensaje de texto. Aluciné y me Ah, puse a hacer claro, claro. una investigación por qué los centennials en Estados Unidos usan mensaje de texto para comunicarse, cuando eso lo usábamos nosotros en la universidad, pero porque Claro. no había WhatsApp, Yo he ¿no? hecho también mi investigación y lo usan, la IA usan como coach y como asesor psicológico también. Y como Es, para es, rutinas de es, gimnasio también. Ya no quieren a un entrenador personal. claro, pero ponte a pensar que un chico, una chica de 20, 18 años,
que le tiene confianza a la IA, o sea, y la utiliza para recibir orientación psicológica, ¿no? El otro día también leí una noticia que vinculada con el autodiagnóstico, que creo que especialmente a los peruanos nos encanta la automedicación y el autodiagnóstico, Mm, que justamente como la IA se alimenta de cosas que hay en Internet, ¿no? O que ha habido, muchos de los estudios científicos de los cuales se ha alimentado a veces han sido retirados del mercado. Han sido retirados, pero ya fueron retirados una vez que la IA los procesó. Entonces, en temas médicos, puede haber ocasiones en que tú le preguntes por determinados síntomas o cosas que te esté dando información que ya o está obsoleta o la invalidaron o la retiraron de la web, ¿no? Entonces también se constituye en un riesgo importante para la propia salud, pero a mí lo que, más allá de eso, lo que me causa, no sé si es miedo o sorpresa, es, Germán, que un chico o una chica le tenga más confianza a un algoritmo, a un robot, que a una persona de carne y hueso para contarle sus problemas, sus cosas, sus consejos, eso. ¿Cómo lo? Mira, no sabría qué responderte ahí. Me imagino, como hipótesis, que es más como un monólogo. O sea, se siente más como un monólogo, porque, porque tienes esa privacidad de hablar con una IA, es como conversar contigo mismo, ¿no? O sea, de alguna forma estás ayudándote solo con esta tecnología. Mm, Yo creo que ahí vale la pena resaltar dos temas, ¿no? Primero, cómo es que se entrenan estas IAs. Lo que suele suceder es se consigue un montón de información, ¿no? Pero montón de información, y esta información es curada por la compañía que hace el entrenamiento, que puede ser OpenAI en el caso de ChatGPT, Google en el caso de Gemini, Anthropic en el caso de Claude, ¿no? Twitter X en el caso de Grok. Y esta curaduría es la que dice, oye, estas opiniones, estos conocimientos, ¿van o no van en su entrenamiento? O sea que uno está básicamente creyéndole a la curaduría de esa compañía, ¿no? Luego de eso, luego que fue entrenada, tiene una fecha de corte, es decir, con todo ese entrenamiento, el modelo ya no sabe qué pasó al día siguiente de su fecha de corte, ¿no? ¿Cómo saca esa información? Con la búsqueda en Internet, que es una cosa que se está agregando ahorita a esos sistemas. Que tiene los problemas que ya mencioné, que es dónde busca, qué cosa no busca, no lo sabemos. Entonces estamos confiando, ¿no? En este autodiagnóstico, en la compañía, en la ética de la compañía con la cual estamos trabajando y en su curaduría de contenido para entrenar el modelo, que me parece por lo menos preocupante, ¿no? Eh, Todos sabemos que nadie de los términos de uso de un sistema, en general no lo hacemos, la IA es igual. ¿Qué sucede con esas conversaciones? ¿Por qué es importante eso? Porque lo que quieren estas compañías es que la IA converse de la forma más humana posible. ¿Ok? Entonces, para ellos es oro las conversaciones de humanos con estas máquinas, porque esa parte humana ellos la quieren replicar. Entonces, muchos de ellos utilizan esa información en el reentrenamiento de sus modelos, de las conversaciones actuales que han tenido. Eh, por ejemplo, en los términos de uso de chat de Meta, de WhatsApp, está eso, que pueden utilizar conversaciones para entrenar el modelo. En ChatGPT es un opt-out, es decir, por defecto usan tus conversaciones para entrenar el modelo, o pueden usarlas, y tú tienes que decir que ya no quieres que la use. Ujú. Entonces hay un tema también de privacidad importante que hay que ver ahí, ¿no? Entonces, finalmente estás entrenando al modelo con este autodiagnóstico, estás autodiagnosticándote en base a un entrenamiento que puede estar sesgado por la compañía que lo hizo. Hay muchas aristas ahí para... En general no se recomienda utilizar esos modelos para diagnóstico, ¿no? El mismo modelo te lo dice, tiene una especie de, eh, de capa que te dice, oye, no te puedo responder esto, o sí te puedo responder esto de acá. Eh, Claro, claro, claro. Sí, tienes toda la razón eso. Y para quienes todavía no, o quien está teniendo recién contacto con Germán, y como muestra de su experiencia, Germán escribe, él tiene en Substack, ¿cómo le dicen? ¿Un blog? ¿Es un newsletter? ¿Cómo le dicen en Substack? ¿Cuál es el término? yo diría un Substack.
O sea, un Substack, como así en español, pero Un blogs Substack. me encanta, pero suena un poquito Es vintage Es que también, bonito, ¿no? Puede ser blog, parte pero de es la idea. bonito, es romántico, blog. o sea, yo estoy explorando Substack o Substack, no sé, y me encanta. O sea, hay contenido de buenísima calidad y Germán justo tiene Aprendiendo IA y tienes My AI Journey. Tienes dos, ¿no? Dos blogs ahí. Sí, tengo, bueno, aprendiendo ya que es el con el que empecé en junio del año pasado. Trato de escribir una vez por semana y la idea es cuento lo que voy aprendiendo, cuento lo que voy descubriendo del mundo del día. Y My AI Journey es ese mismo contenido adaptado al inglés. Ah, vale, Este, perfecto. sí. No, te voy a Ujú. seguir. Y ya Ya, tienes más ya de mil tomé nota. seguidores, o sea, ahí es un Sí, sí, logro no fue eso. fue una sorpresa. O sea, empecé en febrero, tenía en febrero tenía 200 y no sé qué ha pasado, aún no sé qué ha pasado entre febrero y marzo, que he ganado 800 seguidores en menos de un mes o en un mes. Estás publicando Este, buen así, contenido. sí, claro, digo, qué lindo. Y yo creo que en estos espacios, o sea, sí, los seguidores no es una métrica de vanidad como hemos estado conversando con Víctor, porque acá sí, o sea, acá sí los seguidores, si te siguen es porque no es por pauta, no es porque le metiste dinero a una campaña, sino es porque realmente les gustó tu contenido. Entonces, para todos nuestros seguidores, por favor, busquen Germán Martínez ahí en Substack y van a encontrar ya sea en español o en inglés. Así, síganlo. Oye, Gracias. y se nos va pasando el tiempo, pero yo tengo una pregunta, mira, ¿cómo tú usas en el día a día? O sea, hoy viernes te levantaste y ¿cómo integraste la IA a lo largo de todo el día? Qué buena pregunta. Yo uso dos IAs principalmente. O sea, mejor dicho, yo pago por dos IAs principalmente. Uso Claude de Anthropic, ¿no? Que se escribe Claude, así como Jean-Claude Van Damme. Claude y ChatGPT. Um, ¿Cómo empecé? ¿Cómo la uso? Bueno, en el trabajo, digamos, me ayuda para brainstormar. Así me estoy conversando con este IAS respecto a temas de trabajo. Por ejemplo, cuando todavía pero voy a hacer un rewind. Estas IAs tienen ciertas características que son interesantes. Por ejemplo, tienen la capacidad de crear proyectos. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto es una especie de chat que tiene cierto conocimiento específico, pero solamente funciona para ese tipo de chats. Por ejemplo, yo tengo un chat que es justamente sobre aprendiendo IA, ¿no? En el cual ya tiene subido algún contenido que he escrito antes, el tono de comunicación que utilizo, la forma en la cual me quiero comunicar, un poco contándole a este chat específico cómo es. Y hoy día, en la mañanita, eh, porque recibí un mensaje a las 5 de la mañana para, pues estás en España, me levanté y abrí ese chat y le pregunté, oye, quiero empezar a ver qué temas podríamos tratar, ¿no? En base a esto, y empezamos a hacer una lista con la IA brainstormeando esta idea. Fue una conversación de 20 minutos, media hora. Pero fue una conversación, como te digo. No le Este, preguntaste nada más, conversaron. no, no, si le pregunto, dame 5 temas, no, o sea, empezamos a preguntarle, oye, eh, acuérdate que eso es bien bacán porque acuérdate que les conté hace un rato cómo iba esa conversación. Cada vez que yo le escribo, manda toda la conversación y responde. Es decir, que si yo le puse antes algún tema interesante con el cual quiero conversar, ese vuelve a ir cada vez que vuelve a ir al sistema para que lo lea y me responda. Entonces es como que vas construyendo en base a esa conversación. Eh, no sé, el otro día eh, quería calcular mi índice de masa muscular, y no, índice de masa corporal, perdón, y no recordaba cómo, así que le di mi peso y mi altura y me lo calculó, me dijo, estás gordo. ¿Quieres sacarte un plan de dieta? Y dije, no, ya bastante con lo que me has dicho como para que decidas como lo pobre. Este, pero es parte de mi día a día. Mira, hasta lo uso para escribir es una cinta que me ayuda a brainstormar y escribir mis posts en estos newsletters. Ujú. Claro, genial. Anoten Interesante. Hay que incorporar esas los herramientas en secretos nuestro de día a Germán. día. Sí, hay una cosa que interesante que creo que les puede servir a nivel de comunicación, que es, pueden ver la IA como una máquina que reconoce patrones muy bien. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren, si ustedes, volviendo al tema
de Twitter. Si ustedes quieren crear un tweet que tenga cierto estilo, tú puedes darle 5 tweets de ejemplo y decirle, oye, crea un sexto con este estilo sobre este tema. Y la IA va a seguir el estilo de ese tweet. ¿Por qué? Porque reconoce los patrones que tienes escritura ahí. Ahora, eso puede hacer con Interesante. tweets, con artículos, con posts, con imágenes, y ahora se puede hacer eso con muchas cosas. Y esa es una de las principales virtudes. Lo hace mucho más rápido y mejor que cualquier humano hoy. Súper Sí, interesante. Buen tip para la sí, comunicación. es verdad. Y nosotros nos podríamos quedar conversando Yo estoy mucho aprendiendo un más. montón, ¿eh? Estamos. Sí, sí. Germán, quiero para ir cerrando este episodio, porque en realidad creo que podemos invitarte a 3, 4 episodios así Cuando quiera, más. cuando quiera, cuando quiera. Para seguir Pero aprendiendo. sí, quiero para ir cerrando, le puedas dar a, a nuestra pequeña comunidad, ¿ya? Y muy pequeño porque borré el canal de YouTube y tuvimos que hacerlo de cero. Deberíamos contar eso en todos los episodios. Bueno, estaba limpiando correos un día y borré el correo que era el usuario del canal de YouTube y me di cuenta después de un mes. Ya no podía Ah, recuperarlo. Bueno, lo bueno es que nos queda cosas que pasan. Spotify y todo lo demás. Pero ya subimos todo, teníamos el archivo de videos, así que ahí está. Hay que volver a hacer la comunidad. De hecho, teníamos como más de 1000 también ya suscriptores en YouTube. Pero en fin, quiero que le des 3 pautas, 3 recomendaciones para hacer un buen prompt o para usar bien la IA. O sea, ¿qué le quieres entregar a nuestra comunidad para que lo aplique, un accionable? Eh, a ver, yo creo que sería ese salto de pasar de hacerle preguntas en una conversación. Eh, Mm, empecemos como reto, programen a la IA para que haga algo. Denle un conjunto de instrucciones que siga. Yo tengo un ejemplo eh, que utilizo siempre que hablo de esto, que es, imagínate que queremos una IA que cree nombres de bandas, ¿ya? Pero los nombres de bandas, digamos, hagamos un nombre de banda súper sencillo, que tenga un número y un animal, en plural, ¿no? O sea, 99 Monkeys, por ejemplo. Entonces, tienes que decir, imagínate que decimos el día, quiero que crees nombres de bandas, a tu interlocutor le vas a preguntar por un animal, ¿no? Le vas a traducir ese animal al inglés en plural, te vas a preguntar un número, ¿no? Mayor que uno, y luego vas a juntar ambos para darle el nombre de una banda. Pues tú apretas Enter y lo que te hace la IA es lindo, porque te va a preguntar por el animal, tú dices, no sé, pues ratón, te va a traducir en, ¿no? en mice, bueno, y te das un número y te da el nombre de la banda. Pues eso me parece bien bacán porque estás programando algo que antes era un ejemplo, se puede hacer en Python o en JavaScript, pero lo puedes hacer con una IA. Y creo que eso es una cosa que hace clic y te deja pensando en cuántas otras cosas podrías programar, Ujú. cuántas otras cosas podrías conversar con la IA. Me parece un experimento a mí bien interesante, bien paja. Ay, qué Es interesante, más, ¿ah? ustedes saben y me Vamos cuentan a, cómo yo. Vamos vamos a a hacer. hacerlo. Y te contamos los resultados. Vamos a publicarlos ahí en el blog Pero y post. Vamos a hacer un Substack. en resumen, úsenla, conversen con la IA y en un momento, si pueden, prueben las funciones pro que te da la IA, porque vamos, yo hoy prefiero dejar de pagar Netflix, HBO o Disney antes de dejar de pagar mi IA. ¿En Sí, sí, serio? sí, sí, Wow. sí, sí, sin problema, sí. Importante, está importante eso. Es un insight poderoso acá. Dejen de pagar Netflix, paguen su guía. Sí. Dejen de Mm, ver sí, menos películas, más experimentación ahí con la Sí. IA. Oye, Germán, buenísimo, buenísimo. Qué gusto tenerte acá, conversar después de tanto tiempo y ver cómo estás de metido en la IA. Qué chévere tu blog en Substack. Todos síganlo, por favor. Ahí está, busquen Germán Martínez para enterarse de muy buenas cosas ahí sobre IA, ¿no? Así que no va a ser la primera vez ni la última que te invitamos. Creo que necesitamos conversar más, cosas más puntuales de repente en una siguiente ocasión. O sea, muchas gracias, ¿ah? No, muchas gracias, gracias por Maya, estar gusto, se aquí. pasaron. Gracias. Esperemos Encantado, encantado. que hayas estado cómodo. No, ha estado súper interesante, me ha encantado la conversación.
Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por estar aquí en nuestra comunidad y nos reencontramos en el próximo episodio. Chao. Así es, nos vemos en la siguiente emisión de Pringside Podcast, su podcast sobre comunicación, marca, marketing y ahora también sobre IA. Nos vemos. Chao, gracias.